Las luces del escenario parpadeaban suavemente, proyectando sombras alargadas en el suelo de madera pulida. En el centro, con la respiración aún entrecortada y el pulso acelerado, Sofía Lynch sostenía su trofeo con ambas manos. Su pecho subía y bajaba a un ritmo descontrolado, pero su rostro se mantenía sereno. Apenas podía creerlo. Había ganado. El público estalló en aplausos. Algunos se pusieron de pie, ovacionándola con una energía que vibraba en cada rincón del auditorio. El prestigioso Campeonato de Danza Moderna de Los Ángeles era suyo. Una mezcla de contemporary dance y jazz, ejecutada con una precisión y emotividad inigualables, la había elevado por encima de los demás competidores. Y ahora, mientras el presentador la declaraba ganadora con entusiasmo, Sofía sentía que todos sus años de sacrificio valieron la pena. Pero no todos en la sala estaban celebrando. Desde la primera fila, Adam Caldwell, el favorito del certamen, permanecía en su asiento con los puños apretados sobre las rodillas. Su mandíbula marcada temblaba levemente, y su mirada se mantenía fija en el trofeo entre las manos de Sofía. Su piel enrojecida por la tensión revelaba lo que sus labios no decían. Él debía haber ganado. A su lado, Ethan Brooks, su compañero y amigo de años, se mantenía más controlado, pero su postura rígida delataba su incomodidad. Entre ellos dos, se formaba un silencio denso, una tormenta que aún no había estallado. Sofía trató de ignorarlos. No quería permitir que nada opacara ese momento. Su amigo y mentor, Alex Norton, lo notó de inmediato. Desde un costado del escenario, con los brazos cruzados sobre su pecho, seguía con la mirada a Adam y Ethan. No le gustaba lo que veía. Sabía que en la danza profesional, como en cualquier ámbito competitivo, la victoria de uno significaba la derrota de otro. Pero la reacción de Adam era más que simple frustración. Había algo más oscuro detrás de su expresión. Mientras los flashes iluminaban el escenario y las cámaras capturaban cada ángulo de su triunfo, Sofía sintió una inquietud sutil en el aire. Un murmullo entre los competidores, miradas esquivas, gestos tensos. Algo había cambiado. Cuando Adam pasó junto a ella de camino a la salida, sin siquiera hacer contacto visual, Sofía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No le dedicó ni una palabra, ni una mirada. Simplemente se fue. Lo que ella no sabía era que su victoria no solo la había elevado en el mundo de la danza, sino que también había roto un equilibrio frágil que algunos no estaban dispuestos a aceptar. Desde niña, Sofía Lynch entendió que el talento por sí solo no bastaba. La disciplina, la resiliencia y la capacidad de resistir la presión lo eran todo. Su madre, una mujer incansable que trabajaba en 2 empleos para mantenerla, había hecho sacrificios inimaginables para que pudiera tomar sus primeras clases de baile. Aquella pequeña academia, con espejos desgastados y suelos de madera chirriantes, no tenía el prestigio de otras escuelas, pero fue allí donde Sofía conoció a Alex Norton, el hombre que vio en ella algo más que simple habilidad. Vio un fuego inextinguible. Él la guió, la entrenó y la ayudó a superar cada obstáculo, convirtiéndola en la bailarina que ahora deslumbraba en los escenarios. Para Adam Caldwell, en cambio, la vida había sido muy diferente. Nació en el seno de una familia donde la victoria no era una opción, sino una obligación. Su padre, un empresario de mano dura, no toleraba la mediocridad y le inculcó desde la infancia que la única forma de ganar respeto era dominando a los demás. Adam no bailaba por amor al arte, sino para demostrar su superioridad. Cada competición era una batalla y, hasta la noche del campeonato, él era el indiscutible rey. Su derrota no solo le costó un trofeo, sino que hirió su orgullo de un modo que no podía tolerar. Ethan Brooks nunca tuvo el mismo peso que Adam, pero su carisma natural le aseguraba un lugar entre los mejores. Creció en un barrio humilde, donde las oportunidades eran escasas y la danza fue su vía de escape. Sin embargo, él entendía la importancia de la jerarquía dentro del mundo competitivo
y sabía que desafiar a Adam era peligroso. Lo que había ocurrido con Sofía trastornó ese delicado equilibrio. Los cambios comenzaron casi de inmediato. Compañeros que antes la felicitaban, ahora se mostraban distantes. Conversaciones que se detenían abruptamente cuando ella entraba en la sala. Sonrisas que se convertían en miradas frías. Al principio, Sofía intentó convencerse de que era una simple impresión, que la tensión post-competencia pronto desaparecería, pero entonces llegaron los mensajes anónimos. Primero uno: «Esta no es tu victoria». Lo ignoró. Luego otro, más directo: «Rompiste el equilibrio». «Fuiste un error». Cuando se lo contó a Alex, él le insistió en acudir a la policía, pero ella se negó. Pensó que era solo envidia, un resentimiento pasajero que se disiparía con el tiempo. No podía estar más equivocada. Sofía intentaba aferrarse a la normalidad, seguir su rutina, entrenar como siempre, pero el ambiente había cambiado. Antes, al entrar en el estudio de danza, sentía la calidez de un hogar, la complicidad de quienes compartían su misma pasión. Pero ahora cada paso que daba parecía un recordatorio de que algo estaba mal. Conversaciones que se apagaban apenas cruzaba la puerta, miradas esquivas que evitaban encontrarse con la suya, un silencio denso que pesaba sobre ella como una sombra. Al principio pensó que era paranoia, que su mente le estaba jugando una mala pasada. Pero no tardó en darse cuenta de que la hostilidad era real. Lo entendió cuando una de sus compañeras, con quien antes solía compartir ensayos, la ignoró por completo al cruzarse en el vestuario. Lo confirmó cuando un coreógrafo, que solía felicitarla después de cada presentación, pasó de largo sin siquiera mirarla. El verdadero golpe llegó una noche cuando, al abrir su casillero en la academia, encontró una nota doblada en 4. Al desplegarla, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Todo tiene un precio. Sus dedos temblaron ligeramente, pero se obligó a respirar hondo. No iba a permitir que un trozo de papel la intimidara. No iba a darles el placer de verla afectada. Pero cuando levantó la vista, se encontró con Adam, parado al otro lado del pasillo. No dijo nada, no hizo ningún gesto. Simplemente la observó con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera atrapada en una jaula invisible. Era una advertencia silenciosa, un mensaje que no necesitaba palabras. Alex insistió en que debía tomarse la situación en serio. Esto no es solo un berrinche, Sofía. Esta gente no está jugando. Pero ella se negó a darle mayor importancia. Se convenció de que todo pasaría con el tiempo, que los egos heridos eventualmente sanarían, que el resentimiento de Adam se desvanecería. No quería creer que estuviera en peligro. Cuando recibió la invitación para un evento exclusivo del mundo de la danza, lo tomó como una oportunidad para reforzar su posición en la industria. Sería un ambiente de networking, rodeado de gente influyente, un espacio donde podría demostrar que su victoria no había sido una casualidad. Lo que no esperaba era encontrar a Adam y Ethan entre los asistentes. Alex notó su presencia y la miró con advertencia. No te confíes. Pero ella sonrió con seguridad. No pueden hacerme nada en un evento lleno de gente. No sabía cuán equivocada estaba. El evento tenía el brillo de las grandes noches de la danza. Música suave, luces tenues, copas elevadas en brindis silenciosos, conversaciones llenas de ambición y estrategias disfrazadas de cortesía. Sofía se movía con naturalidad entre los asistentes, segura de que su lugar en esa élite ya estaba asegurado. La tensión de las últimas semanas seguía presente, pero se obligó a ignorarla. No permitiría que el resentimiento de unos pocos ensuciara su triunfo. Sin embargo, cada vez que levantaba la vista, sus ojos se cruzaban con los de Adam. No hablaba, no se acercaba, pero estaba allí, siempre en su línea de visión, observándola con una calma que resultaba inquietante. Ethan, a su lado, mantenía una actitud más relajada, pero su presencia era igual de perturbadora. Alex también los vio. Su expresión era un claro mensaje: sal de aquí. Sofía, testaruda, sonrió con seguridad.
No pueden hacerme nada aquí. La noche avanzó entre saludos estratégicos y promesas de futuras colaboraciones. Todo parecía marchar con normalidad hasta que su teléfono vibró en su bolso. Un mensaje sin remitente. Necesito hablar contigo. Es importante. Sin testigos. Siguió otro con una dirección, un estudio de ensayo abandonado. Su primer instinto fue ignorarlo, pero una parte de ella sintió curiosidad. ¿Y si era alguien que quería advertirle de algo? ¿Y si era una oportunidad para cerrar el conflicto de una vez por todas? Sin pensarlo demasiado, salió del evento sin avisarle a Alex. El estudio estaba en penumbra. El aire denso olía a polvo y madera envejecida. Solo una lámpara en la esquina parpadeaba intermitente, proyectando sombras inquietantes. El eco de sus pasos resonó en el espacio vacío. «Hola». Su voz cortó el silencio. Ninguna respuesta. Dio un par de pasos más, sintiendo cómo la incertidumbre se colaba en su pecho, y entonces los vio. Adam y Ethan estaban allí, en la oscuridad, como si la hubieran estado esperando. «Queríamos hablar contigo», dijo Adam con voz tranquila, demasiado tranquila. Sofía sintió cómo algo en su interior se tensaba. «¿De qué?», preguntó, manteniendo la compostura. Adam sonrió levemente. «De equilibrio». La puerta detrás de ella se cerró de repente. La luz parpadeó una vez más antes de apagarse por completo. Desde esa noche, nadie supo de ella. Alex fue el primero en notar su ausencia. Sofía nunca dejaba mensajes sin responder, nunca llegaba tarde sin avisar, nunca desaparecía sin razón. La llamó 1, 2, 10 veces. Nada. Revisó sus redes, preguntó a sus compañeros de baile. Trató de convencerse de que solo había perdido la noción del tiempo, pero algo dentro de él le decía que no era un simple retraso. Cuando descubrió que se había marchado del evento sin avisarle, sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Fue entonces cuando decidió hacer lo que Sofía se había negado a hacer durante semanas. Llamó a la policía. La denuncia de desaparición fue el detonante. Los oficiales hicieron preguntas, recopilaron información, trazaron sus últimos movimientos. La búsqueda comenzó en su apartamento, donde todo estaba intacto: su bolso, sus llaves de repuesto, su ropa perfectamente ordenada. No había señales de que hubiera planeado un viaje. No había lógica en su desaparición. La tensión aumentó cuando se descubrió que su teléfono había dejado de transmitir señal pocas horas después de que saliera del evento. La última ubicación registrada llevó a los investigadores a un estudio de ensayo abandonado en las afueras de la ciudad. Cuando la policía llegó al lugar, la escena hablaba por sí sola. El suelo cubierto de huellas, una silla caída, una lámpara rota en la esquina. Pero lo más inquietante fue un objeto personal de Sofía tirado en el suelo, como si hubiera sido dejado atrás apresuradamente. No había señales de Sofía, solo vacío y un rastro de algo que había salido terriblemente mal. Las grabaciones de seguridad de la zona fueron la clave. Cámaras en calles cercanas captaron 2 figuras saliendo del estudio la noche anterior: Adam Caldwell e Ethan Brooks. Fueron citados a declarar, pero su versión fue inconsistente. Adam negó haber visto a Sofía esa noche. Ethan, en cambio, titubeó. La presión de la investigación, la mirada inquisitiva de los detectives, el peso de la verdad hundiéndose en su pecho. No tardó en quebrarse. «No debía pasar así», murmuró, sin poder ocultar el temblor en sus manos. Las pruebas comenzaron a encajar. Un guante de Adam con rastros de sangre, la geolocalización de sus teléfonos, los mensajes eliminados en sus dispositivos. Lo que comenzó como una advertencia se había convertido en una tragedia irreversible. La danza, la competencia, la obsesión por la victoria. Todo se había transformado en una oscura y destructiva espiral de venganza. Sofía no volvería a bailar. El juicio de Adam Caldwell y Ethan Brooks
se convirtió en un caso mediático. La historia de una bailarina prometedora cuya vida se apagó por la envidia y el egoísmo conmocionó a la comunidad artística. Las pruebas eran contundentes, las grabaciones de seguridad, los testimonios, los rastros de sangre, las contradicciones en los interrogatorios. Adam mantuvo su postura desafiante, negó cualquier implicación, intentó deslindarse, acusó a Ethan, alegó que todo había sido un malentendido. Pero los hechos eran innegables. La fiscalía presentó su caso con precisión quirúrgica. El mensaje anónimo que atrajo a Sofía al estudio, la última ubicación de su teléfono, el guante con su sangre en posesión de Adam. No había escapatoria. Ethan, en cambio, se quebró. Durante el tercer día del juicio, se levantó de su asiento, su rostro pálido y su voz temblorosa. «No debió pasar así», repitió, con los ojos clavados en la mesa. Su confesión lo cambió todo. Admitió que la intención no era llevar las cosas tan lejos, que solo querían asustarla, humillarla, hacerle entender que había cruzado una línea. Pero Adam no pensaba igual. Su rabia, su orgullo herido, su necesidad de recuperar su estatus lo llevaron demasiado lejos. Yo pude detenerlo, pero no lo hice. Su voz apenas fue un susurro. El silencio en la sala pesó como una sentencia anticipada. El veredicto fue implacable. Adam Caldwell fue declarado culpable y recibió la pena máxima permitida por la ley. Ethan Brooks, por cooperación y confesión, fue condenado a 20 años de prisión. Ninguna condena podía cambiar lo que había sucedido. Ninguna sentencia devolvería a Sofía Lynch a los escenarios, a sus ensayos, a sus sueños. Alex Norton, devastado por la pérdida de su amiga y protegida, convirtió su dolor en acción. Creó una fundación en honor a Sofía, dedicada a apoyar a jóvenes talentos en el mundo de la danza, un intento de que su legado no se extinguiera en la tragedia. Pero el vacío que dejó era imposible de llenar. Su nombre quedó grabado en la memoria de quienes la conocieron, no solo como una bailarina extraordinaria, sino como una víctima de la crueldad disfrazada de competencia. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la envidia, cuando se deja crecer sin límites, no solo destruye carreras, sino vidas enteras. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.